Bueno, muy buenas tardes a todas las personas de la presencia salesiana en Barranquilla, principalmente los profesores. Este es un espacio que desarrollamos para hablar de un tema que es súper importante en este tiempo que estamos viviendo. En nuestra actividad del día de hoy se llama Gestión en el aula en tiempos de cuarentena. Entonces, vamos a desarrollar algunos tips y algunos elementos para trabajar la gestión de aula en este tiempo, desde diferentes perspectivas, especialmente la perspectiva de la educación a distancia y de la educación virtual. Entonces, como les comentaba al principio, vamos a generar una conversación con base en este trabajo de gestión de aula en cuarentena. Entonces, nosotros estamos en este momento de cuarentena en nuestras casas y tenemos las responsabilidades del hogar, así como se ve aquí en la diapositiva. Tenemos la responsabilidad del teletrabajo, tenemos la responsabilidad de hacer los alimentos, de cuidar a los niños, pero también tenemos la responsabilidad de educar y de formar a nuestros estudiantes. Todo esto hace que no nos veamos así como está la figura, la profesora de la imagen, sino que nos veamos así. Tenemos una cantidad de requerimientos que debemos cumplir y eso nos genera estrés, nos preocupa, nos desvela, a veces nos hace sentir cansados y agotados, ¿verdad? Pero es importante que nosotros también pensemos, y es lo que vamos a hacer en este espacio, cómo enseñar a nuestros estudiantes en esta época de cuarentena. O sea, nuestra preocupación como educadores es que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, ¿cómo hacerlo en esta época que es totalmente nueva y diferente para todos nosotros? Entonces, están nuestros estudiantes en sus casas y están los padres de familia preocupados por la cantidad de información que están recibiendo o que no están recibiendo y que no tienen de dónde encontrarse. Están los padres de familia preocupados del cómo les van a enseñar ellos a sus estudiantes porque no tienen de pronto las habilidades para hacerlo. Estamos preocupados nosotros sobre cómo nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes, qué les vamos a decir, qué es lo más apropiado, qué es lo incorrecto que les tenemos que decir. Entonces, el contexto del aula cambió. No es un aula como la que tradicionalmente estamos acostumbrados. Es un aula que está relacionada con un nuevo contexto y es el contexto de las casas de nuestros estudiantes. Entonces, para poder gestionar nuestra práctica pedagógica en el aula, lo primero que tenemos que analizar es el contexto. ¿Cómo gestiono el aprendizaje de mis estudiantes en esta cuarentena? Vamos a hablar entonces entre todos de este contexto. Entonces pueden escribirme aquí en el chat 2 minuticos qué es lo que ha cambiado en el contexto del aula en este momento. La manera de interactuar con los estudiantes. Entonces, una realidad en este nuevo contexto del aula es que no nos podemos relacionar de la misma forma. Antes el espacio del colegio nos convocaba y nos podíamos relacionar no con uno, sino con todos a la vez. Ahora la relación con todos está mediado por las tecnologías. Segundo, bueno, Daisy dice, están los espacios de trabajo, también es real. No es lo mismo el espacio de trabajo en la casa que el espacio de trabajo en el colegio. El colegio está diseñado para la enseñanza, aprendizaje y tenemos una cantidad de espacios generados para eso. En la casa no. La casa está diseñada para la convivencia. Entonces, un primer aprendizaje de lo que vamos a tener en este espacio es que nosotros debemos generar que nuestros estudiantes y sus padres diseñen un espaciecito, así sea muy pequeño y de muy corto tiempo, donde puedan estar relacionando. Diana dice el contacto con los estudiantes, que era lo primero que hablábamos, que decía Mili, difícil comunicarse con los chicos. Esa es otra realidad que cambia en este contexto. La comunicación no es fluida, no se puede dar por entendido todos los procesos, sino que hay que ir
interactuando con cada uno de ellos y asegurándonos, sobre todo para aquellos que no tienen la conectividad, cómo nos vamos a relacionar con ellos. La tecnología e interactuar con los padres y los estudiantes. Muy bien, algunos de nosotros no tenemos directa relación con los estudiantes, sino que a través de los padres nos comunicamos con los estudiantes. Entonces, esa es otra realidad que cambió en este nuevo contexto. No todos tienen recursos para lograr la comunicación, no tienen recursos para lograr la comunicación, no tienen recursos para el aprendizaje. En estos días se hablaba mucho de que los estudiantes, una profesora puso tarea, hacer una maqueta. No pueden hacer la maqueta porque no tienen los elementos por medio de los cuales cómo comprar, cómo adquirir los recursos en ese sentido. Las estrategias, muy bien, entonces las estrategias son un segundo elemento que vamos a trabajar aquí. ¿Qué estrategias podemos generar para mejorar la comunicación y el aprendizaje? Eso lo dice Diana. Isabela dice la guía de acompañamiento durante el proceso. La guía tanto del rol del docente, que ya no es un docente acompañante desde lo físico, sino es un tutor mediado por estas tecnologías. Y las guías de trabajo, que son un contexto totalmente nuevo. Por ejemplo, para los niños que no tienen todavía la alfabetización, tenemos que pensar muy bien las guías porque son niños que tienen que asegurar que esas guías sean de fácil acceso y de fácil manejo. Nuestras emociones con relación al proceso, porque tenemos que tener bastante paciencia y orientación, dice Sandra. Hay papitos que trabajan en casa y es difícil utilizar ambos la misma herramienta. Varios niños en casa y un solo acceso a este tipo de medios y a este tipo de equipos. Muy bien, gracias, Enid. Algunos padres se muestran temerosos y no saben cómo guiar a los niños. Los padres, el rol de los padres también en esta parte de educación cambia, porque entonces ya el padre no es simplemente el acompañante o el cuidador o el que da amor y afecto, sino que también tiene responsabilidad en el proceso de enseñanza. Listo, entonces ahí vemos, y si pudiéramos extendernos, seguiríamos viendo una cantidad de elementos que han cambiado en este nuevo contexto del aula. Entonces, para el título de nuestra charla, el contexto del aula, vamos a entender como el contexto del aula en casa, la formación de nuestros estudiantes en casa. Entonces, tenemos todos esos elementos que ustedes han aportado en las casas de nuestros estudiantes, que tienen una atenuante mayor, que es que nuestros estudiantes están en las casas donde muchas veces carecen de estos recursos tecnológicos. El recurso tecnológico tiene que estar compartido con sus hermanos, no hay la dotación básica de alimentación, de cuidados, y de pronto el papá no tiene las herramientas, ni tiene las maneras, ni tiene la paciencia para acompañar este proceso. Entonces viene la pregunta, ¿qué hacemos nosotros para mediar esta situación? Entonces, el aprendizaje, independientemente de dónde se dé, dónde esté el aula, el aprendizaje debe estar mediado por un primer elemento que se llama la emoción. Entonces, tenemos que establecer relaciones afectivas y emocionantes con nuestros estudiantes, independientemente de esta estrategia virtual. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo emociones afectivas y emocionantes con los estudiantes si no estamos nosotros allí para hacerlo? Entonces ahí hay dos oportunidades que de pronto nosotros no hemos logrado ver. La primera es que si el estudiante está con su familia y sus padres, en el aprendizaje, por ejemplo, de la lectura, eso ya está analizado y estudiado. En el aprendizaje de la lectura, un estudiante que está acompañado por un padre afectivo aprenderá más fácil a leer que aquel que no está acompañado por nadie. Los docentes y sobre todo los docentes de preescolar y primaria, son los segundos en esa cadena de afecto después de los padres.
Entonces, por eso es que cuando usted está en la casa y cuando usted está en clase y le da una orden al niñito y el papá le dice que es diferente, él le discute que no es así porque su docente no lo dijo así. Entonces, las guías y las actividades que hagamos deben estar orientadas a que el padre de familia, en la medida que podamos, pueda acompañar al estudiante para trabajar esos contenidos, porque ese es una ventana que tenemos en este sistema. Que el padre pueda acompañar quiere decir que va a garantizar el aprendizaje porque va a ser un aprendizaje mediado por el amor de ese padre o de ese cuidador. Lo segundo es que las actividades, para que sean emocionantes, tienen que tocar las necesidades y expectativas de los estudiantes. Entonces, tenemos que dar unas actividades que estén relacionadas con ese contexto del aula que los niños están trabajando. Entonces, no podemos decir, no, ves al patio de juegos y coge estos elementos que, no tiene, que el niño no podrá conseguir en su casa. Entonces, hay que buscar qué actividades el niño puede hacer para adquirir las competencias que nosotros vamos a trabajar, pero que le emocionen, que le gusten, que las disfrute y sobre todo que las pueda hacer. Cuando el niño siente que puede lograr lo que yo le estoy proponiendo en mi trabajo, el niño va a sentir emoción por ese aprendizaje. Va a sentir que tiene ganas de aprender y que lo puede hacer. Porque si no, le dará frustración y el aprendizaje no será posible. Entonces, hay que trabajar en ese elemento importante que es la emoción en el aprendizaje. Entonces, yo les voy a proponer otra actividad aquí en el chat. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros estamos hablando de emociones, estamos hablando de prácticas positivas, de palabras positivas. Ahora, no quiere decir que las emociones positivas sean las únicas que nos dan aprendizaje. Las emociones negativas también, y son las principales. A ninguno de nosotros en toda la vida se nos va a olvidar este espacio de trabajo tan variado en el tiempo de coronavirus. Y si nos pasó algo difícil o una dificultad, eso va a quedar ceñido a este espacio de trabajo. Entonces, ¿qué hay que garantizar? Y aquí viene un trabajo también para el Departamento de Bienestar. Tiene que garantizar la permanente relación con todo el trabajo de los muchachos para orientar que ellos se sientan bien a pesar del estrés y de todas las dificultades que se generan en este tiempo de cuarentena. Entonces, vamos a hacer en el chat, vamos a escribir expresiones positivas que se podían trabajar en esta época de cuarentena. Recuerden los buenos días que yo les hice la vez anterior. Yo les hablaba de palabras como esperanza y todo el mundo diría, no, ¿y cómo esperanza en tiempo de cuarentena? ¿Y cómo ser positivos en tiempo de cuarentena? Pues tenemos que nutrir a nuestros estudiantes de esos sentimientos para que ellos se sientan que son capaces de superar estas situaciones y que podemos seguir adelante. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con esto. Entonces, vamos a escribir allí algunas frases y las compartimos que podemos enviar a nuestros estudiantes para que ellos se sientan acompañados y efectivamente comprometidos en este trabajo. Acuérdense que la emoción parte de las necesidades y expectativas. Entonces, si yo, por ejemplo, en una clase de matemáticas les pongo, o por ejemplo en una clase de lenguaje, les pongo a hacer una receta y el manual de instrucciones, en vez de mandárselo digital sobre instrucciones para hacer la compra, él va a leer y va a sentirse comprometido en ese trabajo y va a ser más emocionante. Igual estoy trabajando la competencia que quiero trabajar, pero estoy también desarrollando una actividad que va a implicar no solo al estudiante, sino a toda su familia y va a aprender de una manera divertida, recreativa y emocionante. Entonces aquí están diciendo que en medio de las dificultades Dios esté presente. Muy bien, Maye está haciendo un excelente trabajo, felicitaciones.
usar todos estos elementos que ustedes han compartido, stickers, imágenes. Bueno, algo que se me había olvidado decirle, las emociones parten del contacto. Entonces, no es lo mismo yo mandar un sinnúmero de actividades virtuales que bajo de la nube a hacer el ejercicio de que mis estudiantes me vean y que yo pueda verlos a ellos. Los que no tienen comunicación por este tipo de medios, por lo menos que me escuchen mi voz. Yo quiero que, he visto varios videos de profesores hablando con sus estudiantes y el primer día que los ven, la cara de los niños y de los papás se ilumina. Entonces es importante que nosotros también trabajemos en esa relación y ese contacto constante con ellos. Aquí dice Lisette, ánimo muchachos, eres muy creativo, estoy muy orgullosa de ti, felicitaciones, ese contacto es fundamental. Todo es posible, juntos vamos a intentarlo. Bueno, entonces lo que les quiero proponer es que esa primera parte de la guía y esa primera parte de la relación y esa primera parte del trabajo en casa sea un contacto muy directo entre ustedes y sus estudiantes, que generen unos espacios en los que se puedan comunicar con ellos en la medida de lo posible. Habrá docentes muy creativos que hasta una carta le podrán hacer a sus estudiantes y compartirla, si no hay más elementos de cómo trabajar la parte esta de la virtualidad. Aquí dicen, estoy feliz de que te comuniques conmigo para tus tareas. Listo. Entonces pueden poner unos estados, pueden poner unos elementos, pero sobre todo garantizar que las actividades estén relacionadas con este contexto que están viviendo, que las actividades sean sencillas para que los estudiantes las puedan hacer y que las actividades estén relacionadas con las emociones y con los intereses de los estudiantes. Listo. Un segundo elemento que tenemos que trabajar en este contexto de escuela en casa y la gestión del aula en casa es las rutinas. Entonces, todo aprendizaje está mediado por una repetición y por unos elementos de trabajo, porque la memoria es importante y nuestro cuerpo se acostumbra a X o Y cosas. Entonces, hay que trabajar rutinas desde nosotros como docentes y enseñarle a los estudiantes que ellos pueden establecer una rutina de estudio. No tienen que ser rutinas largas, no tienen que ser 4 horas sentados en el computador, no tiene que ser todo el tiempo, no tiene que ser a la hora que yo puedo, sino que haya unos mínimos establecidos. ¿Cuáles son esos mínimos establecidos? El primer mínimo establecido es el tiempo. Yo tengo que dedicarle todos los días en el mismo horario un tiempo al estudio. Así sean 15, 20 minutos, porque eso va a garantizar que yo pueda estar, que mi cuerpo y mi mente estén preparados para estudiar. Entonces, si mi mejor momento de estudio es en la noche, yo todos los días a las 7 de la noche me voy a sentar a estudiar y decirle eso a los estudiantes para que ellos lo tengan claro y puedan establecer esas rutinas, y a los más pequeños hay que decírselos a los papás. Lo segundo, creación de un ambiente. El aprendizaje se da mejor en ambientes organizados. Entonces hay que establecer un espaciecito de la casa donde todos se puedan sentar allí y ese sea el espacio del aprendizaje. Yo sé que muchos de nuestros estudiantes no tienen casas grandes, ni tienen muchos distractores, el grito, la cosa, pero hay que decirle, así sea en el patio, sentado en una silla, con una mesita, ese es tu espacio de trabajo todos los días. Cuando se sienten en ese espacio de trabajo, tienen que tener todos los elementos necesarios para lo que vayan a trabajar. Entonces, pedirle a los papitos que tengan todos los elementos necesarios allí para trabajar. Y los elementos también son mediados por nosotros, tienen que ser mínimos o de fácil alcance o de fácil acceso para los estudiantes. Entonces, la rutina de todos los días, un ambiente necesario para el aprendizaje y un espacio destinado para aprender. Y luego de eso, la repetición de todas las actividades.
Un cuarto elemento que vamos a trabajar se llama menos es más. Y entonces viene todo el elemento flexible de este espacio de trabajo. El aula en la casa quiere decir que los estudiantes no pueden estar todo el tiempo haciendo las cosas que hacían en la casa, porque ya hemos dicho suficiente ilustración, porque un papá para atender a 5, a 4, a 3 hermanos, un papá para un solo computador para todos en la familia, un solo elemento. Entonces tenemos que ser flexibles, tanto en la cantidad de información que vamos a llevar. Entonces identificar cosas pequeñas, lo mínimo que tú debes aprender, pero que lo aprendas bien. De nada va a estar que tú le mandes un volumen de 100, de 200 elementos, ejercicios para estudiar, si el niño no va a tener la oportunidad de hacerlos. Entonces es mejor que haga 1, 2, 3, 4, 5, depende del ambiente en que está y del grado en que está, pero que pueda responderte por esos mínimos de elementos que vamos a trabajar. Entonces ahora dicen, no, pero los mínimos elementos entonces no nos van a dejar cumplir el programa que estamos trabajando. No, el programa se adecua a esos mínimos de elementos que van a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo un muchacho de quinto y tiene que ver fracciones las tiene que ver, supongamos que es lo que viene en el momento que estoy trabajando. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo para que entender las fracciones se minimice y que los elementos más esenciales de esa temática él los aprenda? Y aprenda, por ejemplo, la parte del razonamiento para que pueda entender lo que va haciendo y las habilidades necesarias para responder los problemas matemáticos en esa parte de las razones como tal. Entonces, es importante que nosotros trabajemos en minimizar y flexibilizar la cantidad de elementos que le voy a mandar al estudiante para que él pueda lograrlo y para que este tiempo no sea perdido, sino que realmente él aprenda lo que tiene que aprender. Entonces, llevamos en este momento exactamente 20 minutos. Y esta es otra parte importante que tenemos que trabajar, que no podemos pegar toda la información porque los ritmos de atención de los estudiantes son bien corticos. El cuarto elemento es que el aprendizaje, el primer elemento era la emoción. El aprendizaje debe estar mediado por la emoción, esa es la base. Si yo no tengo algo que me motiva a aprender algo, yo dejo eso por ahí y nunca lo hago, por más que me estén atacando sobre eso. El segundo elemento es que el aprendizaje tiene como mediador el cuerpo. Entonces, tenemos que proponerle actividades en casa, en ese aula en casa, a los estudiantes que le pretendan involucren el movimiento y el cuerpo. Sobre todo si nosotros somos niños, tenemos niños tan pequeños como los niños de preescolar y primero, ¿cómo vamos a involucrar en el cuerpo, en el aprendizaje? No puedo poner 100 planas, porque eso ni es motivante ni involucra todos los elementos del cuerpo. Entonces aquí viene lo importante de las clases de educación física, de las clases de música, de las clases de danza, de las clases de arte, de todas esas clases que nos van a ayudar a mediar todos estos elementos que estamos teniendo ausentes. Entonces tenemos que proponerles actividades a nuestros estudiantes que puedan mover el cuerpo en su casa. Los niños pequeños pueden hacer circuitos con diferentes elementos que tenemos en casa y allí les permita saltar, agacharse, desarrollar la motricidad fina, la motricidad gruesa. No concibo, por ejemplo, que guías para trabajar la parte teórica de educación física, no. Hay que hacer transmisiones, que los niños puedan moverse, que los niños con los mismos temas que tenemos en el currículo. Entonces, si los niños tienen que aprender, por ejemplo,
dribbling en baloncesto. Entonces, ¿cómo ellos pueden practicar eso en su casa con diferentes elementos para que puedan trabajar en eso? Entonces, ahora ustedes me dicen, no, pero yo doy matemática, eso no tiene nada que ver con el cuerpo. O yo doy religión, no tiene nada que ver con el cuerpo. Todo el aprendizaje se fortalece en la medida en que yo más elementos de mi cuerpo involucre en ese aprendizaje. Entonces, si yo tengo que aprender a escribir un texto hace parte de mi motricidad fina. Entonces, hay muchos ejercicios físicos que desarrollan esa motricidad fina, que podemos desarrollar y que podemos proponerle a los estudiantes en casa sin necesidad de mandarle muchas planas. Que tienen que desarrollar los niños de cuarto y quinto, desarrollar la transcripción del cuaderno a la libreta. Perdón, del tablero a la libreta, y en su casa no lo van a hacer. Entonces, bueno, ¿cómo desarrollar la transcripción del ordenador al cuaderno que tienen? ¿Cómo desarrollar la transcripción, por ejemplo, retumbando una pelota y que la pelota rebote y yo la coja? ¿Cómo desarrollar esa estrategia de seguir el ritmo de la escritura y de la transcripción con juegos entre pares, entre sus hermanos, con ellos que puedan desarrollar en casa? Entonces, quiero que les quede muy enfatizado que es necesario trabajar el cuerpo. Sí, Luis, música en acción, hay que bailar, hay que cantar, hay que inventar piezas musicales con artículos que tengan en casa. Nosotros tenemos muchos estudiantes súper talentosos que podrían trabajar actividades en casa e incluso enseñarle a otros música. Entonces, para ir pensando cómo cada uno de nosotros, desde el área que desarrollemos, podemos trabajar el cuerpo y todos los elementos corporales para que los niños se sientan involucrados. Y además es una actividad divertida, que no va a ser monótona, pero que va a generar aprendizaje y experiencias de aprendizaje muy funcionales en estos de las casas. Otro elemento que tenemos que tener pendiente en estas prácticas de aula en época de cuarentena es que el cerebro de cada uno de nuestros estudiantes es diferente, tiene infinidad de características diferentes para todos. Entonces ahí, ¿qué tenemos que pensar? Diferentes maneras de entregar la información. Yo veía una guía donde decía al final, la profesora hizo, por ejemplo, 15 guías. Y al final de cada día en la estrategia de evaluación decía, mándame un video de cómo desarrollaste la plana. Mándame un video de cómo aprendiste en esto. Mándame un video de una exposición de cómo hiciste esto. No, este es un espacio de generar creatividad. Entonces, esta es la otra palabra que hay que trabajar. Cómo nosotros le proponemos actividades creativas a los estudiantes que nos permitan evidenciar el aprendizaje de ellos, atendiendo a esta capacidad de su cerebro de generar diferentes estrategias para aprender y diferentes formas de aprender. Entonces, no pongan la misma actividad en todas las guías, porque eso se vuelve monótono y no es sujeto de aprendizaje. Hay que ir cambiando las actividades. Entonces, tengo que estar pendiente. Si en esta guía yo puse que la actividad de aprendizaje es un escrito, en esta otra guía voy a poner que él con un canto me explique lo que aprendió. Y en esta otra no voy a hacer sino que le cuente a un adulto lo que aprendió y que ese adulto me lo cuente a mí después. Que haga un video, que haga un TikTok, que haga tantas cosas que pueden hacer los niños para evidenciarnos el aprendizaje que están haciendo. Entonces, no podemos olvidar que hay un elemento importante que es la creatividad. Entonces, ¿cómo despertar la creatividad? Mire, la creatividad tiene algo muy bonito y es que en los momentos difíciles y en las necesidades más grandes, el cerebro es más creativo. Cuando tienes todo y todo está dispuesto para que estés bien,
el cerebro no es tan creativo como cuando te hace falta. Entonces, en estos momentos en que nos hace falta muchas cosas, hay que tener todas las expectativas para poder desarrollar competencias. Y bueno, María está diciendo, estos espacios virtuales nos permiten ser innovadores y ser creativos, claro. Y los no virtuales aún más, Mari, porque tenemos que pensar cómo nosotros podemos cómo nosotros podemos llegar a esos estudiantes que no tienen estos elementos y estos medios. Entonces, eso nos va a permitir pensar mejor las cosas y pensar mejor los espacios de aprendizaje. Entonces, viene un cuarto elemento que ya es el aspecto formal del aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos un primer trabajo que de pronto no lo hablamos en este mare magnum de carrera de cosas, y es las competencias. ¿Cuáles son las competencias básicas que debe aprender mi estudiante en el área que yo estoy desarrollando para poder estructurar el aprendizaje formal? Porque sí, es importante. Ahora no vamos a pasar todo el tiempo diciéndonos cosas bonitas, bailando y jugando, y no vamos a aprender lo necesario que necesitamos aprender. Por ejemplo, en un niño de primer grado puede divertirse, puede bailar, puede esto, pero necesita fortalecer sus procesos lectoescritores, que es lo formal de esa área que él va a trabajar. Entonces, un primer trabajo que tenemos que hacer nosotros los docentes es depurar en todas las cosas que tenemos que en la malla que aprender, que son cantidades, cuáles serían las competencias básicas que el niño puede desarrollar en su casa en este momento de cuarentena. Y viene el segundo elemento, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Yo leía una guía de matemáticas, por cierto, donde una docente le proponía, estaba trabajando clasificación de grupos. Entonces le ponía a los estudiantes, reúnete en grupos de 3. Eso no es válido, porque si en su casa no hay 3, sino uno solo, ya ella no se puede reunir y le va a ir mal en el trabajo que yo le estoy proponiendo. Entonces, esas competencias que son el pretexto del aprendizaje, esas temáticas que son el pretexto en el aprendizaje deben estar centradas en el contexto de la casa, pero también le tienen que permitir desarrollar los conocimientos básicos que debe aprender. Y vuelve el criterio de arriba, menos es más. Las neurociencias han identificado que cuando tú haces de los aprendizajes lo mínimo, mire que yo en esta charla yo no les he dado teorías de 500.000 palabras, sino palabritas, para que por lo menos unas palabritas de esas, de las que yo diga, muchas se les van a olvidar, pero unas palabras queden marcadas y ustedes vayan a hacer ese trabajo. Lo mismo tienen que hacer con sus estudiantes. ¿Qué podemos identificar como mínimos para que ellos alcancen las competencias? Porque no vamos a entrar con la actitud derrotada diciendo que en este contexto ahora va a ser peor. Si en el colegio no aprendían, ahora en este contexto mucho menos. No, porque ya dijimos que eso media las emociones, ¿verdad? Vamos a creer que van a poder aprender, pero vamos a ser prácticos en la idea de que van a aprender los mínimos de elementos que necesitan para superar no solo esta crisis, sino su año escolar. ¿Qué tienen que aprender los niños para trabajar? Alguien me preguntaba, pero es que va a ser difícil la evaluación, va a ser difícil poner una nota, va a ser difícil, y al final yo pienso que de manera nacional o mundial se van a tomar estrategias para mediar eso. Entonces pensemos que en este momento lo más importante no es la evaluación, pensemos que en este momento lo más importante es que nuestros estudiantes aprendan y cómo lo hagan en ese contexto que tienen en su casa. Listo. Bueno, un último elemento en esta parte de la estructura formal del aprendizaje es que yo tengo que apropiarme de los elementos básicos que yo tengo que desarrollar en el área. Entonces, por ejemplo, en el área de lenguaje tengo que trabajar
comunicación, que el niño sea capaz de comunicarse. Toda la parte de comunicación se puede trabajar en casa. Y el cómo es lo importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajo la comunicación? La escucha, que es súper importante en toda esta parte de la mediación o de estos medios, la lectura y la escritura, que es la parte de producción, ¿verdad? Entonces, eso es lo básico. ¿Cómo yo bajo mi guía a eso básico que el niño tiene que aprender y cómo lo puede desarrollar en su casa? Entonces, miren que marco mucho. El contexto es la casa. El contexto es la casa. Es lo que tenemos. Que mis padres no tienen niños que puedan, no tienen los conocimientos para ayudar a los niños. Es lo que tenemos. Ayer en la secretaría, en el grupo de la secretaría, mandaba un ejemplo, yo se los mandé a las chicas de preescolar, de una profe que mandó una foto donde tenía los 4 elementos básicos de lo que el niño iba a hacer ese día nada más. Y luego les mandó un audio donde les decía, queridos estudiantes, en la foto lo que dice es esto, esto, esto. En la primera actividad tú vas a hacer esto, esto, esto. En la segunda actividad lo vas a hacer esto. En la tercera actividad esto y en la cuarta actividad esto. Y me lo vas a mandar al WhatsApp de esta manera, ta, 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 ta. Esa es tu tarea del día de hoy. Te quiero mucho, chao. Entonces, eso es una profe que es práctica, que se asegura que la información le llegue a todo el mundo, es vinculante en lo emocional porque les está hablando, pero también ayuda a una estrategia pedagógica porque se está apoyando de imágenes y medios visuales para trabajar. Y finalmente, reduce todo lo que podría ser un acto cívico que nosotros podemos hacer en nuestra casa a unos elementos mínimos, en el colegio, a unos elementos mínimos que el niño puede desarrollar en casa. Entonces, aquí dice, ahora lo mismo, lo más importante es la formación integral de los niños y jóvenes. Muy bien, no descuidar toda esa parte formativa que nosotros tenemos que trabajar, lo cual se complementará con el aprendizaje durante esta cuarentena. Entonces, sí, es muy importante ese trabajo, pero también es importante que los niños no pierdan su hábito de aprendizaje. Entonces, si tú eres profesora de matemáticas o profesor de matemáticas, tú tienes que proponerle problemas que los niños puedan relacionar en casa y que todos los días estén relacionándose con ese pensamiento que necesitan desarrollar. No tienes que ponerle 3 hojas de problemas, sino uno diario, y que el niño vaya desarrollando 1, 2, 3, lo que cada uno quiera trabajar. Aquí están diciendo, bueno, eso es una pregunta para los coordinadores, que ahí la contestarán después. Dice, ¿cómo hacemos en el caso si ya les enviamos las guías que van a realizar próximamente? Yo pienso que todos podemos decir que estamos aprendiendo y que hay correcciones. Entonces, les mandamos las guías, pero también les podemos decir, mamita, vea, yo lo había pensado de una manera diferente y había mandado muchísima información y de pronto de esta manera es más práctica. Yo le hacía la sugerencia a un grupo de docentes que tengo que todos los días mandaran en la mañana tempranito como si fuera un control por el chat de WhatsApp. Entonces, decirle a los estudiantes, yo a las 8 en punto voy a estar conectado en el chat y te voy a dar una sugerencia de lo que puedes trabajar en el día. Entonces le digas, de la guía 1 vas a trabajar el punto 1, que es esto. De la guía 2, esto, esto, esto. 4 elementos, 4 o 5 elementos sencillos y le dice, papito, los puedes realizar durante el día, a la hora que quiera, le damos el tiempo, porque tampoco podemos asegurar que todos están ahí, pero lo dejo escrito todos los días. Mire que ahí hay un elemento de rutina, hay un elemento de comunicación, hay contextualización y hay el seguimiento día a día. Porque el papá que no es disciplinado y deja todo ese poco de guías para hacerlas el último día, ¿ustedes cómo creen que se va a sentir de enredado? Y esos niños no van a poder hacer nada. Si yo le mando una cantidad de guías y, por ejemplo, el papá no es letrado, ¿cómo le ayuda al papá a ubicarse en dónde está? Entonces, ¿quién le tiene que ayudar a ubicarse? Nosotros los docentes, porque esa es la mediación que tenemos que tener en este trabajo virtual.
Entonces, es el elemento. Y no olvidar los elementos formales del aprendizaje, las competencias y habilidades básicas que los estudiantes van a aprender. Si de los 40 aprendizajes que yo le envié para este mes, el niño por lo menos me aprende 10 básicos, este tiempo no va a ser perdido, sino va a ser un tiempo muy funcional para el trabajo. Ahora, ahí también tenemos que tener guardado todos los elementos adicionales que nosotros le podemos brindar a todos esos niños que los tenemos todos en nuestras aulas, son más adelantados, van más adelante, van exigiéndote más ellos mismos te van a decir, no señor, ya yo hice la guía 1, la guía 2, la guía 3, pero es que esos son excepciones. Entonces, ¿qué le puedo proponer yo de trabajo a esos niños para que ellos profundicen y no sientan que están perdiendo el tiempo en casa, sino que están también adquiriendo habilidades para eso? Luz Estela, que los papás están atentos a todas las indicaciones que ella les daba a las 8 y los niños estaban con sus uniformes, qué bueno. ¿Alguien planeó con sus padres, Vanessa, continuar el horario que vamos trabajando en el colegio? Sí, sí se puede proponer, pero igual también ahí la sugerencia es ser flexible, porque ya lo dijimos, si un papá tiene una sola conectividad, él no va a poder estar todo el día sentado en el computador atento a las recomendaciones de la profe. Pero si las recomendaciones se dan en unos tiempos puntuales, el papá puede estar atento a esas recomendaciones a lo largo del día, ir acomodando el trabajo. Lo mismo el estudiante. El estudiante de noveno, 10 y 11 duerme toda la mañana porque está despierto toda la noche. Entonces uno también se flexibiliza y dice, no, yo con los estudiantes de 11 voy a trabajar a las 2 de la tarde. Y a esas 2 de la tarde ya yo voy a tener toda la información para que los muchachos estén. Y eso es más fácil que estarte desgastando diciendo que te levantes temprano, porque eso ya lo tiene la mamá en su casa, pero es el cumplimiento de los ritmos de este trabajo y también la flexibilidad. Un profesor muy ordenado y que tenga buen manejo de estos medios podrá decirle a los estudiantes que van a estar conectados todo el tiempo y él cada hora manda una actividad de minutos cortos para que todos puedan tener acceso a la información, porque tenemos que garantizar que todos tengan la información y que todos puedan participar en eso. El otro elemento que les quiero manejar son los materiales. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta en casa que los materiales son fundamentales para el aprendizaje. Yo siempre digo, nadie puede aprender a leer si no lee. Entonces, ¿cómo tengo material que el niño pueda leer si no hay actividad de letras, de nada? Entonces, los niños pequeños, las mamás les tendrán que hacer rótulos, escribir en papelitos, tú les mandas los mensajes y las fotos con las letras que quieres aprender. Pero también entonces los niños grandes, ¿qué materiales necesitan para estudiar? Entonces yo me imagino un estudiante de 11º que tiene que hacer un análisis filosófico de un texto y no tiene el texto. Entonces, ¿cómo yo no solamente le mando consulta el siguiente texto, sino que se lo busco, le mando el link del texto para que él se conecte, el que pueda y el que tenga la facilidad económica lo compre, dónde lo puede comprar, le averiguo, o simplifico y hago el texto, no cojo un texto de 100 páginas o propongo el texto de 100 páginas para todos los estudiantes, pero también hago una página de un texto que él pueda tener aquí en su pantalla y que pueda leer. Entonces, en esta educación a distancia y en casa es importante los materiales, porque los materiales son un apoyo indispensable en el aprendizaje. Por ejemplo, los niños pequeños que su aprendizaje es concreto, ¿cómo van a contar si no tienen con qué contar? ¿Cómo van a clasificar unos elementos si no tienen que clasificar? Pero entonces apoyémonos de esos elementos que ellos tienen de clasificación en sus casas. Entonces, no, trae ropa de diferentes colores, trae
objetos de diferentes colores y clasifícalos y trabaja con ellos, algo como así. Entonces pensemos también en las guías que vamos desarrollando, cómo trabajar los elementos de aprendizaje o los apoyos de esos aprendizajes para garantizar que todos nuestros niños los tengan y puedan realmente aprender. Yo no puedo hacer el análisis filosófico de una obra que no tengo. Ya ahí comencé perdiendo y ahí no se puede garantizar el aprendizaje que queremos alcanzar. Gracias a Dios, muchos de nuestros estudiantes tienen acceso a todas estas herramientas tecnológicas que les van a permitir también garantizar que hay los elementos que pueden tener, porque entonces ya ahora un texto se puede mandar virtualmente. Entonces, para aquellos que tienen cómo acceder a esta virtualidad, también es bueno garantizar que las herramientas y los elementos los muchachos las tengan. Quiero cerrar este taller porque ya llevamos los 40 minutos que habíamos proyectado para este taller. Entonces, quiero cerrar este taller diciéndoles que hay 5 elementos indispensables para aprender y que esos elementos están mediados por el contexto. Se van a dar verdaderos aprendizajes si esos elementos están mediados en el contexto. Entonces, el primer elemento es la emoción. Cómo generar aprendizajes emocionantes para nuestros estudiantes a pesar de que ellos estén en sus casas. El segundo elemento que tenemos que trabajar es que no solo se aprende con las manos o con el cerebro, sino que también se aprende con el cuerpo. Todo el cuerpo, cómo lo involucramos en el aprendizaje. Cómo no cercenamos, que es la propuesta de mucha gente, que quiten educación física, música, arte. No, eso es lo más importante que los niños tienen que trabajar en este tiempo de cuarentena para que puedan aprender muchas cosas maravillosas. Un tercer elemento es la parte formal del aprendizaje, cómo desarrollar esas habilidades y competencias necesarias formales del aprendizaje en nuestros niños. Un cuarto elemento es la creatividad, cómo mostrar herramientas y elementos que desarrollen toda la parte creativa del niño. Y finalmente, menos es más, cómo evaluamos, cómo garantizamos que esos elementos lleguen al estudiante y los puedan trabajar. Entonces, vamos a dedicar estos últimos 5 minutos a alguien que tenga preguntas, elementos que quiera que ampliemos para dar por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos por estar atentos. Aquí en el chat se les vio que estaban conectados y que iban comentando lo que se va trabajando. Entonces, pueden hacer las preguntas allí y yo estoy aquí para responder. Daniel dice el aprendizaje kinestésico, claro, porque hay estudiantes kinestésicos entre nosotros y si le podemos todas esas guías de solo lectura va a ser muy difícil que los niños aprendan, que ese grupo de niños que necesitan la movilidad, el estar todo el tiempo en acción, puedan aprender. Entonces hay que pensar en ellos también. Leonardo, toda la parte esa de afectiva del inicio es precisamente estar relacionados con la parte humana. Emocionarse con el aprendizaje es tocar con el aprendizaje de la parte humana. Allí me hizo recordar una cosa que yo tenía ya en la parte de las emociones, donde en los contextos de nuestros estudiantes habrán estudiantes que la están pasando muy mal, porque, por ejemplo, los que tienen padres abusadores o los que tienen problemas de comunicación, que el espacio de ellos de salvarse es ir al colegio y estar con nosotros, ¿cómo la estarán pasando? Entonces, ¿cómo nosotros mediamos esas situaciones? ¿Cómo de nuestro departamento de bienestar podemos mejorar esas situaciones y no dejar a los niños solos en este momento? Yo les aseguro que esos niños que están preocupados por su estar en casa, con todas las angustias de estar en casa, esos niños no están preparados para el volumen el volumen de información que le estamos mandando a nosotros que tienen que aprender. ¿Cuál es cuál es el mínimo de horas que deben trabajar los niños en casa teniendo en cuenta esta situación? Muy bien, el gobierno en la circular 18001
creo que es, o no sé si es 1800 o 18001, dijo que para los niños de preescolar máximo hora y media, para los niños de primaria máximo 2 horas y para los niños de la básica máximo, de la básica secundaria 3 horas y de la media 4 horas máximo. No todo ese tiempo es sincrónico, no todo ese tiempo es así en conexión, sino se deja la actividad, se hace un momento en que nos reunamos o hacemos la llamada o mandamos por el WhatsApp y el resto de actividades ellos lo pueden hacer de manera espontánea en su casa. Si ya no hablamos de lo que dice el gobierno, sino de lo que dicen las teorías del conocimiento, es mucho menos. Un niño de preescolar tiene unos intervalos de atención de unos 5 o 10 minutos. Entonces las actividades deben estar planeadas para eso, no para actividades de 3, 4 horas que el niño no va a poder realizar, con sus pausas durante esos tiempos. Y de acuerdo ahí se va subiendo. Nosotros los adultos, ya que nos autorregulamos, se supone, y todos sabemos que no es así, tener de lo normal, entre comillas, porque no hay nada normal en estos procesos, es que tengamos unos tiempos de atención regulados, autorregulados, de unos 30, 20 minutos. Entonces, esas reuniones interminables de aprendizaje, por ejemplo, en la universidad que uno tiene que estar 4 horas allí haciendo de todo con los estudiantes, entonces es difícil todas esas 4 horas juntas. Entonces hay que regularlo de acuerdo a eso. Al principio, cuando se envió la guía, se generaba desesperación en los estudiantes y padres. Esta es una nueva etapa, ha organizado mucho horario y las agendas diarias y me ha dado mejores resultados, sí. Es normal porque al principio todos estábamos corriendo y la preocupación era que llegaran las guías a los estudiantes. Ahora ya estamos en otra etapa y si la cuarentena se alarga por un mes más, seguramente que el otro mes vamos a generar más contenido más significativo para los estudiantes. Eva tiene razón, o sea, nosotros los adultos también estamos procesando la información. Ahora, ¿cómo será para un niño pequeño que no tiene las habilidades que nosotros tenemos que supuestamente tener desarrolladas? Sí, Evelyn, eso lo contamos al principio, que es emocionante cuando los niños te ven, así sea por un ratico, unos minutos, y de eso se trató la primera parte de esta charla con relación a el trabajo de las emociones. Por eso esta charla yo no la hice que solamente se viera la pantalla, sino que también poderlos ver. Y hay que buscar más espacios de interacción en que también nos veamos y nos arreglemos para reunirnos y nos cambiemos y todo eso, porque eso va a ayudar a que se dé unas relaciones con los estudiantes mucho más satisfactorias. ¿Cuándo se van a publicar las nuevas guías? Esa parte sí los profes tienen, los coordinadores tienen la respuesta. Hay que tener un poco de paciencia porque ellos también es el nuevo, para todos es nuevo. Bueno, profes, entonces lo prometido es deuda, dijimos 5 minutos y se fueron 7. Les quiero agradecer por todo el acompañamiento durante esta charla. Es una oportunidad muy bonita de encontrarnos, así sea por este medio. Ojalá que los pocos elementos que se trabajaron aquí de verdad nos sirvan para garantizar un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes y para hacer de esta época de cuarentena un espacio muy productivo para todos ellos. Mil gracias, un abrazo grande para todos, se les extraña. Bueno, cada día hay que buscar más herramientas para poder estar conectados y para poder mantenernos en comunicación. Un abrazo, bendiciones, chao. Sí, eso es una realidad que tenemos en todas partes, Marcela. No hay conectividad de todos los estudiantes y a nivel país solo el 53% de los estudiantes tienen conectividad. Ahora en un contexto como el nuestro hay que seguir pensando cómo trabajar con los niños que no tienen la conectividad y no tienen la relación con este tipo de medios. Muchas gracias a todos por esos comentarios tan bonitos. Bendiciones. Chao.